Ya está. Ya. Nuevamente para mí es un gozo llegar a ustedes en esta mañana por medio de esta palabra, saludarles, decirles que estamos orando por los países que la pandemia sigue trayendo tragedia y dar gracias a Dios porque en este lugar no hemos sido guardados y protegidos en este tiempo tan difícil. Y doy gracias a Dios que en la iglesia, en el ministerio, nadie ha muerto. Algunos han tenido pandemia, pero han sabido sobrevivir. Esta semana nos sorprendió una hermana que tiene 78 años. Fue al hospital, pero le dijo a la pandemia que no, que ella no estaba lista para irse todavía, que no iba a morir de eso. Y ya se regresó. Y no, iba a estar esta mañana, no sé por qué no pudo estar, pero me sorprendió esta semana que llegó a la casa a saludar y a cantar. Dijo, le hice una canción al Señor y se la tengo que cantar, pastor. Eso es motivante, esto es hombres, mujeres de fe. Y no solamente eso, su apellido es Guerrero y de verdad que lo identifica. Y yo doy gracias a Dios porque todo en la vida es una guerra espiritual. Todos nos tenemos que someter a enfrentarnos y vencer las presiones. Amén. Y hay algo que nosotros tenemos que aprender. Y es el tema que compartía la semana pasada. Amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el principal y gran mandamiento. Cuando entendemos la función nuestra de amar a Dios y de honrarle, las cosas están hechas. El secreto para adquirir todas las bendiciones de parte de Dios es saber cómo expresar nuestro amor a Él y cómo agradecerle. Y el tema de esta mañana tiene que ver con el agradecimiento. En 1 Tesalonicenses 5:18 la Biblia dice, dad gracias a Dios en todo. Dice que dar gracias a Dios en todo. ¿En una enfermedad? Sí. ¿En una tragedia? Sí. Porque la Biblia dice que el que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, aprender a ser agradecidos. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así que el apóstol Pablo le escribía a la iglesia de Tesalonicenses diciéndoles, dad gracias a Dios en todo. Hermano, aprendamos a dar gracias a Dios. Es algo muy impresionante porque en diferentes circunstancias, dar gracias eso nos lleva a realizar que estamos en un mundo de tantas dificultades, de tantas presiones, pero los vencedores son los que pueden vencer. Somos más que vencedores, dice la Biblia, por medio de aquel que nos amó. La gratitud es una de las cualidades más nobles del ser humano. Es tan bonito cuando la gente es agradecida. Cuando la gente te dice gracias, gracias, gracias. Y eso me llena de satisfacción de ver a tantas personas que verdaderamente son muy agradecidas. Pero hay otras que no. Hay otras que parece que, como decía alguien, yo sé que merezco más, pero bueno, con esto me conformo. Pero no debería ser así. Una persona agradecida, nadie tiene que hacer nada por nadie. Pero una persona que viene herida, que viene con problemas, que viene con tragedias emocionales, piensa que la vida le debe todas las cosas y siempre reclama por todo lado y siempre le das y nunca lo puede satisfacer. Y es la peor persona que uno se puede reunir porque nunca es una persona que es agradecida. La gratitud es una de las cualidades más nobles del ser humano. Es muy desagradable convivir con alguien ingrato que no sabe reconocer las cosas buenas que tiene la vida. Eso es lo más triste, encontrar una persona que no aprecia lo que otros hacen por ti. Hermano, no hay cosa más linda que uno cuando hace un plato de comida, uno cuando hace algo por una persona, cuando le da algo, cuando le sirve algo, por lo menos la persona debe decir gracias. Pero eso lo veíamos aún en la cultura judía. Jesús, en su misericordia, se encuentra con 10 leprosos que estaban desahuciados de la sociedad y que los sacaban de la ciudad y vivían de pura miseria. Y el Señor sanó a los 10. De un solo viaje fue y sanó a los 10.
¿Y qué cree? Uno se regresó a dar gracias. Los demás siguieron el camino contentos porque lo había sanado, pero no reconocieron el milagro tan grande que Dios había hecho. Parece que aquella persona desagradecida no está contenta consigo misma y no está contenta con Dios. ¿Por qué? Porque no expresa ninguna actitud hacia Dios. Piensa que es el deber, pues Él me creó, pues Él que me sane, pues Él que me cuide, pues Él que me dé. Y eso no es así. Entonces, aprender que todo lo que nosotros recibimos, ser agradecidos. Hermano, cuando nosotros amamos a Dios y agradecemos, Dios no sabe más que darnos. Imagínate, cuando tú eres agradecido, la gente quiere darte más cosas. Yo he experimentado eso en la vida diaria. Cuando alguien me llama y me da algo, oye, bueno, muy agradecido, tú no tenías que hacer esto, pero muchas gracias, y bueno, y yo hago algo. Si le gusta algo, yo le hago algo para agradecer por lo que la persona ha hecho. Y sabes que vuelven y te llaman y vuelven y te dan y te dan y te dan más. Dice uno, ese es el secreto, no que porque te dan. Hablábamos con un pastor esta semana pasada, y él me contaba cuando yo comencé a hacer el banco de comida aquí en la iglesia, le llamé a algunos pastores del área y amigos para ver si venían por comida. Y me dijeron, fíjate pastor que estoy muy ocupado, si puedes me la puede traer. Qué triste que personas se les hace algo y están esperando que todos se lo lleven y se lo den ahí. Eso no es correcto. Uno tiene que ser agradecido y ver que lo que te están dando tiene mucho valor. Es mucho el trabajo, hermano. Yo he visto que los centros de comida trabajan demasiado en recibir, en acomodar, en bajar cajas pesadas, en mover esto para allá, en mover esto para acá, en saber que las carnes no se van a, como dicen los mexicanos, se va a echar a perder. Por esa razón ellos trabajan demasiado. Y luego cuando te lo dan, pues uno tiene que correr inmediatamente porque sabemos que esas cosas se echan a perder. Pero a veces la gente no aprecia lo que la gente hace por ellos. Y eso es lo peor, porque cuando llega una crisis, cuando llega una tragedia, como nunca agradeciste lo que te dieron, la gente se olvida de ti. Pero aquel que fue agradecido, la gente se acuerda de él. ¿Cómo estará viviendo esta persona? ¿Qué puedo hacer para ayudarle? Amén. Entonces, es muy lindo aprender a ser agradecidos. Los que amamos a Dios necesitamos ser agradecidos y tener una actitud constante de gratitud, porque sabemos que hemos recibido mucho más de lo que merecíamos. Esa es la actitud. Somos libres y salvos por la gracia de Jesucristo, y eso es un regalo maravilloso de parte de Dios. Con la salvación, con la seguridad de que cuando tú partes de este mundo vas a entrar a la vida eterna, eso es suficiente para ser agradecido. Tú no merecías ese lugar. La Biblia dice que por gracia somos salvos, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, suficiente para ser agradecidos. Cada día aprendamos a entrar a la presencia de Dios y agradecerle, porque nos tomó en consideración, porque hubo alguien que oró por mí, porque hubo alguien que me motivó a hablarme de la palabra de Dios, porque hubo alguien que me ayudó a mi crecimiento espiritual, porque hubo alguien que Dios usó para mandarme a este país a estudiar. Esto no, yo no puedo imaginarme viviendo como molesto a Marta, que le digo que ella es fresita. Yo no nací allá en esa zona de Bogotá, yo nací en Pacho, Cundinamarca, en una vereda, en un pueblito, en una vereda, y solamente me pudieron dar hasta cuarto año de primaria. Y cuando fui a sacar la visa me dice, es imposible que este hombre vaya a ser un pastor cuando solamente llegó a cuarto de primaria. Eso el cónsul se le quedó sorprendido. Pero como yo había servido por 2 años en la selva con los indios, con un misionero, él vino a abogar por mí. Dijo, este muchacho tiene un llamado de Dios. ¿Quién sabe qué le dijo al cónsul? La cosa fue que me dieron la visa para venir a los Estados Unidos. Entonces, ¿te imaginas tú cómo no voy a estar agradecido? Dios usó a este misionero para que ir y hablar con el cónsul, y luego yo no tenía para viajar a Estados Unidos. Recuerdo que el boleto me costó $263,
y el colegio donde venía a estudiar me prestó el dinero para pagarme el boleto. Y eché a la bolsa unos 5 pesos colombianos, que era lo último que tenía, y me subí al avión. Y con eso volé a los Estados Unidos. Así que no hay nada de que de que yo haya hecho para merecer todo lo que Dios ha hecho por mí. Así que estoy eternamente agradecido porque Dios ha prosperado de una manera extraordinaria en todos los aspectos. Primero, tener una educación teológica, 6 años de seminarios, con una preparación tremenda en teología. Tener la bendición de una esposa, 2 hijos con una capacidad tremenda. Cómo Dios los ha prosperado, cómo Dios los ha bendecido. Haber tenido la capacidad de abrir un negocio, de haber abierto este edificio que es donde estamos, la iglesia, de tener un ministerio el que tenemos, el tener recursos, el tener toda la bendición de Dios en todos los aspectos. Amén. Hermanos, el secreto mío ha sido ser agradecido con la gente que me ha servido y con Dios. Cada día no me canso de decirle, Señor, estoy agradecido eternamente, porque es increíble cómo has prosperado nuestras vidas. No carecemos de ningún bien, de ninguna necesidad. Que no queremos que no lo demos, que podamos hacerlo. Y tanta gente que está viviendo en esta pandemia, en una crisis terrible, ¿cuántas iglesias se han cerrado? En México, en Estados Unidos y alrededor del mundo. ¿Cuántos pastores han muerto? ¿Cuánta gente está pasando por situaciones adversas? Y nosotros tenemos vida, tenemos salud, tenemos comida en abundancia. No carecemos de ninguna necesidad. Cuando la Biblia dice que Dios nos llama para bendecirnos, es algo real. Por eso los que amamos a Dios necesitamos ser agradecidos. Tener una actitud constante de gratitud porque sabemos que hemos recibido mucho más de lo que merecíamos. Somos libres y salvos por gracia en Jesucristo. Es un regalo maravilloso de parte de Dios. Debemos ser agradecidos con Dios, pero también con las personas a nuestro alrededor que nos bendicen y que nos han dado las gracias por lo que hemos hecho. Y eso es muy lindo, entender esto. Hermano, cuando una persona viene tan lastimada en la vida, tan herida, viene muy arrogante y parece que todo el mundo le debe a ellos. Y nunca aceptan sus limitaciones, porque carecen de todo, el amor, la gracia. Entonces nada de lo que tú hagas por ellos los va a satisfacer. Pero cuando nosotros vemos que no merecemos el amor de Dios, que no merecemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, y nos damos cuenta que si no es por la gracia de Dios, no logramos lo que tenemos. Amén. Yo digo, Dios mío, pero ha sido mucha la bendición que has puesto sobre nosotros. Me decía el presidente, decía un hombre de la Asociación Bautista que vino del estado de Texas para hablar conmigo cuando queríamos incorporarnos con ellos. Me dijo, es que no hay ni un pastor bautista en la historia de los años que yo he servido que compre el edificio, que lo done a la iglesia y que luego done su trabajo. Eso no ha existido entre nosotros los bautistas. Entre nosotros los bautistas solamente son misión de otra iglesia americana. La iglesia americana comienza una obra hispana y por 30, 40 años siguen siendo misión y nunca se independizan. Pero ustedes no, ustedes salieron e hicieron todo de la nada. Y por esa razón yo le doy gracias a Dios, porque Dios nos llamó a ser de bendición. El llamado que Dios le hizo a Abraham, le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y el llamado que Dios nos ha hecho es para servir. Todo lo que Dios nos ha dado es para ponerlo al servicio. Yo no quiero una casa grande de 3 pisos, porque subir las escaleras, entre más viejito sea, es para ser peor. Con lo que Dios nos ha dado estoy más que satisfecho. Amén. Más que agradecido por esa razón, porque Dios ha sido fiel en todo. Ahora si Dios nos pone los recursos, pues podemos sembrar. Y ha sido una bendición sembrar en pastores, sembrar en familias, sembrar en donde Dios nos ha puesto el corazón para dar. Y por esa razón soy agradecido. Dios merece nuestra gratitud. Amén. Amén. Lleguemos ante Él con acción de gracias. Aclamémosle con cánticos porque el Señor es grande
Es gran Dios, el gran Rey sobre todos los dioses. Salmos 95, del 2 al 38, que es un salmo de gratitud. Yo veo en los salmistas que todo lo que hablan es de alabanza, de gratitud, de adoración, de acción de gracias. Ellos siempre se expresan de una manera extraordinaria. Yo creo que fueron hombres que prosperaron muchísimo en lo espiritual por esa razón, porque encontraron los dos secretos: amar a Dios y ser agradecidos. Y si no escuchó el sermón de la semana pasada, te invito a que regreses y lo vea ahí en Facebook o en YouTube. ¿Por qué? Porque es el secreto de lograr el amor de Dios, lograr el favor de Dios. Mira, a Dios le agrada cuando alguien es agradecido y ve que tú lo recibes y lo das y tú compartes, y Él te da más y te da más. ¿Por qué? Porque sabe que tú no vas a ser como el mar muerto. ¿Sabías que el mar muerto le llega agua por ese río y le llega todas las aguas al mar muerto y ahí se quedan? Y todo lo que hay está muerto ahí. Y a veces hay hermanos de la iglesia que son como el mar muerto. Llega las bendiciones y todas se mueren ahí porque Él no distribuye nada. Dice que en el mar muerto uno puede caminar encima de las aguas y no se hunde por lo que hay ahí. Ahora, ¿qué pasa? Que muchos cristianos o muchos hermanos de la iglesia son iguales. Dios les da y piensan que guardan y que guardan y que guardan. No, hermano, ¿para qué? ¿Para qué va a guardar tantas cosas si no las va a necesitar? No te las vas a llevar contigo. Pero sea agradecido y comparta con otro la bendición que Dios te ha puesto. ¿Quién me ofrece su gratitud, dice el Señor, y me honra? Al que enmiende su conducta le mostraré mi salvación. Esa palabra dice el Salmo 50, 23. ¿Quién me ofrecerá su gratitud y me honra? Al que me enmiende su conducta le mostraré mi salvación. Entonces, muy lindo entender que lo que tenemos que hacer es honrar y ser agradecidos con Dios. Hermano, Dios no tiene que haber hecho todo lo que ha hecho. El hombre le falló la primera vez, a él lo hubiera dejado. Pero le dio una segunda oportunidad de mandar a su Hijo para reconciliarnos. Y ahora que lo ha hecho, tiene que brotar de nosotros gratitud, alabanza, adoración, acción de gracias, cantando, alabando, bendiciendo a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Porque Dios es grande. Porque Dios es misericordioso. Así es. Ahora, en tercer lugar, haz todo con gratitud. Todo lo que haga, hágalo con gratitud. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Y sean agradecidos, dice el apóstol. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con sabiduría. Canten salmos, himnos, canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Todo lo que haga de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre por medio del Señor Jesucristo. Colosenses 3, 15 al 17. Todo con gratitud. Todo hablo con gratitud. Eso ha sido un problema en la humanidad. Que a Dios lo buscan solamente en momentos de emergencia. Que tenemos un concepto de Dios solamente, que a Dios lo vemos cuando le queremos pedir algo. Y eso es incorrecto. Se cansa uno de alguien que todo el tiempo viene y pide y pide y pide, y todo el tiempo le das y todavía quiere más y nunca agradece lo que tú haces por él. Imagínense, así es la gente. Dios no es una ambulancia o no es una agencia de bienestar social solamente para llenar tus necesidades. Dios nos creó para la alabanza, para la adoración, para ser agradecidos con Él, estar siempre atentos a adorarle, a bendecirle. Esto es lo más importante en la vida, aprender a amar y aprender a servir a Dios y aprender a adorarle, porque para eso fuimos creados, para alabanza y gloria de su nombre. Nosotros, Dios nos creó para ser agradecidos. Hermano, cuando entramos a la iglesia con alabanza, con gratitud, porque cuando nosotros comenzamos la iglesia, toda la gente que llegaba a nuestra iglesia venía por necesidades. Hermano, que toda la noche yo salía de la corte, los domingos antes de predicar tenía que ir a la corte a sacar los borrachos que pescaban el día anterior, porque había que ir a interpretar. Había que estar en el hospital con toda la gente, porque la gente que había llegado de aquí, de la frontera de atrás, de allá de México o de allá de otros países, no tenían carro,
no hablaban inglés, y había que llevarlos hasta Galveston a 2 horas de camino. Teníamos que pagar nuestra propia gasolina y llevarlos hasta allá hasta que nacieran los bebés. A mí le regalaron muchos niños. Ay, ya no quiero este bebé, ay, yo no quiero más. Y ahí le daban los bebés. Ya cuando crecieron ya se olvidaron que se hacía comida. Todo lo que hacíamos por la gente, buscarles trabajo, ir a pelearnos con los mayordomos porque los habían corrido del trabajo. Recuerdo uno que tiene un restaurante aquí que se llama Yanir Ramírez. Y habían corrido a un muchacho, porque lo habían hecho encerrado y le dijo, tú no tienes más trabajo. Tuve que ir yo con él para decirle, no, lo que pasó así no fue así. Lo que pasó fue esto. El muchacho, sí, lo pescaron tomando y sí, lo agarraron, pero no fue por eso que lo... Entonces, ¿sabes qué? Dile que regrese a trabajar. Y así fue, por muchos casos, ayudar a la gente, hasta que había un versículo en la Biblia que teníamos en la pared de la casa, que lo leíamos todos los días porque nos íbamos a comer y ahí estaba el versículo. Y decía, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Dios mío, yo decía, ¿y cuándo se va a cumplir esto? Porque era servir. Y la gente, a mí me daba vergüenza cuando yo tenía que entregar la ofrenda que los hermanos daban en la iglesia. Si llegaban 100, juntábamos $90. Entre 100 personas juntábamos $90. Y a veces yo tenía que poner un poquito de mi bolsa para que no se viera tan bajita. Usted se ríe porque usted no le pasó a usted, pero imagínese. Y entregábamos el dinero en la iglesia y pues, oye, empuja a la gente que dé. No, si la gente no está acostumbrada a dar, está acostumbrada a pedir. Aquí toda la gente estaba acostumbrada a pedir. En aquella época, hace 40 años que llegamos a esta ciudad, nadie era dueño de propiedades. Nadie era dueño de casa. Todos pagaban una renta y todos vivían en un cucarachero terrible porque es una zona húmeda. Y las casas, hermano, que llegaba uno y eso corrían las cucarachas por todo lado. Y luego le servían a uno un taquito y uno mirando a ver dónde le iba a salir una cucaracha en el taquito. Es verdad, eso lo vivimos. Los carros desbaratándose. La gente en una situación y enseñarles que hay otra manera de vivir. A mí me llamaban el riquillo de West Colombia. Yo era el riquillo porque yo tenía educación, porque nos habíamos preparado. Me decían, bueno, la esposa es la que maneja una escuela. Y él maneja la iglesia y después maneja una joyería. Pues, ¿qué más? Eso nos causó problemas porque ya la gente no comenzó a venir más a la iglesia, muchos de ellos. Porque se encelaron. Porque él tiene y nosotros no. Porque uno aprendió a ser agradecido. Aprendió que dimos nuestra vida por servir. Y hoy hemos cosechado lo que sembramos. Lo que uno siembra, eso cosecha. Vinimos a hacer el bien y todo lo que recibimos es el bien. Yo le digo a la gente, yo no estudio para predicar. Yo predico lo que Dios nos ha permitido vivir. Porque lo que estamos viviendo es una realidad. Toda la bendición que nosotros tenemos. Amén. Así que entendamos esto, aprendamos esto. Al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo, con una conciencia limpia como lo hicieron mis antepasados. Dice Timoteo, 2 Timoteo 1:3. Estamos rodeados de gente que Dios ha puesto en nuestras vidas, nuestras familias, nuestros amigos, nuestros vecinos, los compañeros de trabajo y muchas otras personas. Todos ellos forman parte de nuestro día a día, de nuestro vivir, de nuestro día a día. Ten la costumbre de orar por ellos, por esas personas que Dios ponga en tu mente y en tu camino. De gracias a Dios por ellas. Sigue el ejemplo de quienes te animan y ayudan en tu andar con el Señor Jesucristo. La Biblia habla, ame a sus pastores, sirva al Señor, sea agradecido. Pablo le decía a los filipenses que me impacta mucho lo que decía: mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme en sus riquezas en gloria. Porque ustedes los filipenses eran los más generosos.
Pablo escribe una carta y nunca hay un reproche en esa iglesia. Eran hermanos que juntaban ofrendas para mandarle a Pablo, porque había sido el fundador de la iglesia y estaba en la cárcel. Y de la cárcel los animaba. Decían, mi Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y luego le dice, mi Dios suplirá todo lo que les falte en sus riquezas en gloria, porque fuisteis generosos conmigo. Cuando no tenían necesidad de hacerlo, lo hicieron, y Dios les prospere por eso. Una iglesia bendecida, una iglesia generosa, una iglesia dadivosa, Dios siempre la va a llevar a ponerla en alto. Amén. Nosotros, aunque somos un grupo pequeño, pero con la bendición tan grande que tenemos de haber llegado a tantos países y estar llegando con la palabra y con la bendición. Esto es algo extraordinario que Dios nos ha permitido. Como un grupo tan pequeño puede Dios usarlo para hacer cosas extraordinarias. ¿Por qué? Porque hemos creído y hemos aprendido el secreto de amar a Dios, de servirle y de agradecerle. 3 cosas que debes aprender en la vida: amar a Dios, servirle y agradecerle. No esperar que todo te llegue. Dios no te da riquezas así como que te las tira así. Dios te da dinero. No, Dios te da ideas para crear. Amén. Estuve mirando a un niñito de 8 años, argentino. Sus papás son cristianos y la mamá es maestra de música. De niñito desarrolló a él dándole tiempo y dándole tiempo. Nos quedamos el viernes, creo que como 4 horas mirando al muchachito. ¡Qué genio! ¡Qué habilidad! Se pone a hablar de 8 años, hermano, y deja a esos periodistas mudos. ¡Qué habilidad! Y siempre les mete la palabra de Dios. En cada conferencia, en cada charla, hasta don Francisco le aventó la palabra. En México estuvo y la palabra de Dios. Y le daba los versículos. Y aprender a perdonar, y amar, y servir. Y decía cosas extraordinarias. Y me llama la atención cómo Dios está hablando a través de estos muchachos. Y es un experto extraordinario en cantar. Pero va a cantar un canto y lo entrevistan por media hora, 1 hora antes de cantar. Porque no han encontrado otro genio así para hablar tan bien. ¿Pero por qué? Porque su mamá y su papá lo influenciaron en el temor de Dios, en la palabra, y es un regalo. Ahora han crecido económicamente como no te imaginas. Un niño de 8 años está haciendo rico a la familia. Por el talento, por la habilidad, por lo que le ha dado a ese muchacho. Vino a Miami, lo traían para una entrevista con don Francisco y tardó 2 semanas. Lo dejaron ir. Vamos a hacer unos programas para más adelante y queremos que el niño se quede para grabarle. Ahorita lo acabo de ver más grandecito ya en México, en TV Azteca. Impresionante cómo un papá puede invertir en su hijo sin saber que este hijo lo va a llevar a la bendición, lo va a llevar a ser. Hemos visto 2 genios, a otro niño de Colombia que ganó de los Kids. Qué impresionante el testimonio. Sus papás son pastores también y qué impresionante lo que estos niños han desarrollado. Y pues los papás encantados, agradecidos. Y esta semana vimos una niña en Estados Unidos que recibió visiones desde tenía 4 años y no podía, y se tardaba 10, 12, 14, 16, una vez tardó 48 horas pintando cuadros, todo lo que Dios la transportó al reino de los cielos, y ella no lo podía explicar, pero lo podía pintar. Hermano, los cuadros originales, 1 millón, 1,5 millones, 2 millones de dólares. La niña ahorita tiene 23 años, pero desde la edad de 4 años, todos han desarrollado una galería de todas las pinturas, porque no han querido vender las originales, pero cómo aprendió a desarrollar ese don tan maravilloso. Así que Dios nunca nos va a sorprender, Dios nos va a sorprender con los hijos de alguna manera, en algún tiempo, porque si nosotros invertimos en ellos, vas a ver que la inversión es increíble. La mamá era atea, el papá también, eran ateos. Y la niña les narraba, cuéntame, ¿qué es lo que vi? Esto fue lo que me llevó al reino de los cielos.
Un día desapareció la niña, no la encontraban, la estuvieron buscando con la policía. No la encontraron. El Señor se la había llevado, después la regresó a la tierra. Y ahí ella explicaba todo lo que Dios le mostró. Hermano, dijimos, desde ahora en adelante, dijeron estos ateos, pues no, ya no pudimos discutir más, ya no pudimos refutar más. Si esta niña nos ha hecho la fortuna que tenemos, es más, no le he dejado vender las pinturas originales, porque esas son de ella. Cuando crezca son de ella, pero las réplicas sí se están vendiendo como pan caliente. Todo porque invertiste y porque un niño fue la bendición de Dios. Hermanos, ser agradecidos con nuestros hijos, porque Dios tiene un plan con la vida de ellos y no sabemos el día en que Dios va a hacer cosas extraordinarias. Yo recuerdo un día que mi mamá llegó a un evento, que yo estaba predicando en Bogotá, en el barrio Bosa, me habían invitado a predicar, y pasó muchísimo en ese evento cuando la gloria de Dios descendió. Fue muchos los milagros que pasaron, pero solamente les voy a contar uno. Una niña joven llega y me dice, pastor, antes de irse, ¿puede orar por mí? Le dije, ¿qué tiene? Me dijo, es que oigo ciertos ruidos, paso estas experiencias. Le dije, ¿tú juegas con la ouija? Dijo, sí, pastor, es tu problema. Tienes que renunciar, tienes que pedir perdón, tienes que cambiar tu manera de ser. Dijo, sí, pastor. Y ya oré por ella y se cayó al piso, se liberó, trajo su amiguita, oré por ella. Y luego me dice, ¿puedes orar por mi mamá? ¿Y por qué no pasó cuando yo estaba ministrando? Me dijo la señora, no pude, pastor. Cuando usted comenzó a ministrar, la presencia de Dios era tan fuerte en el servicio que yo quedé petrificada. No podía mover ni un dedo de mi mano. Le dije, señora, ¿practica brujería? Me dijo, sí. ¿Quieres ser libre? Me dijo, sí. ¿Qué tengo que hacer? Renunciar, pedir perdón y no volver a hacer estas prácticas y pedirle al Señor que tome control de su vida. Hermano, yo no me imaginé todo lo que iba a vivir ese día. Ahí fue el tío de Rosemary, que nunca más lo volvió a ver en la iglesia desde esa vez. Se asustó tanto ese hombre, se puso de todos los colores. Y era un policía aquí en Estados Unidos, aquí es un policía. La señora se levantó de los garretes del pie así, en la punta, y la cabeza levantada en el aire. Comenzó a caminar así en la calle, haciendo ruido, y me quería destrozar. Y el Señor me dijo, quiebre el pacto que esa mujer tiene con Satanás. Y yo oro, y esa mujer quería comer vivo. Mi mamá había ido con varios de mis hermanos y mis primos o sobrinos, y en ese momento la mujer se manifestó muy violento lo que había en ella y se liberó, y oré y recibió la sanidad y quedó totalmente libre. Y me llevaron a un cuarto a tomarme una taza de jugo de naranja. Estaba todo sudado, yo había predicado servicios. Llega mi mamá y me pone la mano en el hombro y me dice, ¿quién eres tú? Este no fue el hijo que yo crecí. ¿Qué ha pasado contigo? Y temblaba mi mamá. Y todos los que habían ido en las sillas parados. Y le dije, no sé. Cuando Dios te elige para hacer algo y te llama, para llevarte a un ministerio, eso es cuestión de Dios. Solamente a mí me llamó y me dijo, vente a los Estados Unidos a estudiar. No le pregunté, ¿y qué voy a hacer allá? ¿Y cómo voy a vivir? ¿Y qué va a pasar? Esas preguntas no las hice. A mí me llamó Dios y me vine. Y no crea que fue muy fácil, pero hoy día le agradezco a Dios. La verdad que en ese tiempo no me dio la oportunidad de cuestionar absolutamente nada. Porque cuando uno viene a este país, tiene un familiar, tiene un amigo, tiene donde llegar, pues está bien, ¿no? Pero cuando no tiene a nadie y abrís la brecha, pues nada, no es nada fácil. Pero bueno, gracias a Dios porque Dios ha sido generoso en todo. No se inquiete por nada. Más bien en toda ocasión con oración y ruego, presente sus peticiones a Dios delante de Él, dándole gracias. No te preocupes, no te inquietes por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presente sus peticiones a Dios delante, dándole gracias. Tú tienes que dar gracias por lo que está orando. Lo pides, pero da gracias. Porque la gente no sabe dar gracias. La gente tiene un problema, la humanidad, en ser agradecidos.
Se pelean con el gobierno porque no les dan las cosas. Se pelean con los políticos porque no les dan las cosas. Se pelean con todo el mundo porque no les dan las cosas. Y si culpan a uno, culpan al otro, pero no se dan cuenta que hay un secreto en la vida que ellos tienen que aprender, es que tienen que saber llegarle a Dios con gratitud, con una acción de gracias, presentarle una petición con todo respeto y darle gracias, sabiendo que va a recibir la bendición. ¿Por qué? Porque Dios es generoso y Dios ama a los que le aman y le hallan los que temprano le buscan. Ese era el mensaje de la semana pasada. Dios ama a los que le aman y le hallan los que temprano le buscan. Podemos presentar nuestras peticiones delante de Dios con confianza y gratitud, ya que hemos visto su fidelidad y su provisión constante a través de los años. Nuestra fe se fortalece al mirar atrás. Dios es fiel y sabemos que podemos confiar en Él. En esa confianza le damos gracias porque por lo que ha hecho por nuestras vidas y por lo que sabemos que hará el Señor. Dar gracias por nuestra familia en Cristo. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, dice el apóstol. Pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Y todavía se sigue hablando bien de ellos en Romanos 1:8. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor te mire con agrado y extienda su amor, el Señor te muestre a su favor y te conceda la paz. Esa es la oración del apóstol por la iglesia. La necesidad de que un pastor esté orando por nosotros es muy importante. Hay gente que no se somete a una iglesia, no se somete a Dios, vive una vida independiente, hacen lo que quieren, no aprenden a respetar, no aman a Dios, se burlan, hacen chistes sucios de Dios. Yo no entiendo cómo esta gente tan corrupta, estos cómicos, usan la palabra de Dios, usan los predicadores, usan al Espíritu Santo para burlarse, para hacer mofa. Es terrible, hermano, esa situación que vivimos en la humanidad hoy. Pero cuando nosotros tenemos un respeto absoluto por Dios, yo puedo decir que soy un radical y que soy un fanático, porque verdaderamente la relación que tengo con Dios me duele cuando alguien bromea y hace algo en contra de Dios. Eso me preocupa muchísimo. ¿Por qué? Porque he aprendido a amar y a respetar al Señor. Algunos hermanos me dicen, pero claro, como Él te tiene consentido, claro, si soy su hijo, ¿cómo no me voy a sentir? ¿Cómo no me voy a sentir bien? Amén. Me dice mi esposa hoy, oye, te miras muy guapo. Le dije, gracias, pero por el traje, por la camisa. No hable de mí, ¿no? Porque estaba hablando de lo que me puse, ¿no? No, me miro guapo porque soy chiflado, porque estoy consentido de Dios. Porque Dios me ama. Dios me ama. Yo estoy seguro de eso. Ayer hablaban Mildred y Yesenia, una hermana aquí que vive ahí prácticamente con nosotros todo el tiempo, que nos visita de día y de noche como el ángel de la guarda. Hablaban de las veces que estuve naufragando, que estuve a punto de muerte. Satanás me ha querido matar ya varias veces por medio del agua. Y le estaba contando que cuando yo no llegaba ni a 2 años, yo caí entre un pozo con mi hermano mayor, ahí en la finca, y me morí. Me sacaron ahogado, me estriparon la panza, me dieron respiración, un niñito, y me envolvieron en papel periódico, me calentaron y me pusieron una inyección, y aquí está el chamaquito, regresó a la vida. Y así he vivido vez tras vez, y estaba contándole en el camino cuando naufragamos en el barco en el mar, que por poco nos morimos, que pude agarrar a Piro y a Melissa y meterlos allá y salvarnos porque las olas estaban muy altas. Fue una imprudencia habernos metido al mar, pero nos salvamos de milagro porque Dios es misericordioso y Marta no tenía la felicidad que tenía hoy. Entonces nos damos cuenta que Dios ha sido generoso con nosotros, nos ha protegido, nos ha guardado, nos ha extendido su mano de bendición. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos con Dios? Amén. Por eso hay un personaje en la Biblia que es David. David se enfermó, David pasó muchas tragedias en la vida, pero era un adorador a Dios. Y él escribió este salmo y te lo voy a dejar para que usted ore con este salmo, porque es algo de los más sorprendentes salmos que me fascina, me deleita. Hay un canto que hicieron en Colombia sobre él. Dice, bendice alma mía Jehová y
y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová. Aprenda a expresar gratitud siempre. Alma mía, bendice a Dios. Y bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de tus beneficios. No se olvide de todo lo que Dios ha hecho por ti. Eso es un recordatorio maravilloso. David recordaba quién era Dios y todo lo que había hecho por él. Yo vivía tras la majada, decía David, tras los corderos de mi papá. Yo era el sute de la familia. Era el hijo no de la esposa, sino de la criada. Pero Dios lo trajo y lo puso en el palacio y lo hizo rey. Entonces él no se le olvida de dónde venía. Él no se le olvida todo lo que Dios hizo por él. Y le dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de tus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordia. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho de todos los que padecen violencia. Qué tremenda palabra. Qué hermoso de un ser humano que aprendió a tener una relación con su Creador y a reconocer todo lo que ha hecho por él. Día tras día estoy muy agradecido. Si estoy en la casa, estoy muy feliz. Si estoy en el negocio, quiero estar ahí. Si estoy en la iglesia, me fascina estar en la iglesia. Recuerdo que yo era niño, cuando era muy niño, siempre dibujaba una iglesia, un autobús y un jeep. Eso era lo que yo dibujaba. Ahora ya no tengo el jeep porque mi hijo se lo lleva. Pero tengo el autobús y tengo la iglesia. Pero era curioso que siempre que yo me ponía a dibujar, dibujaba un jeep, dibujaba un autobús y una iglesia. Yo ni sabía qué iba a pasar conmigo en la vida, ¿no? Y siempre me río porque parece que lo que uno trae dentro de ti se proyecta desde mucho antes de lo que sucede, ¿no? Ahora Dios es tan generoso, tan bondadoso, tan misericordioso, que yo les doy gracias a Dios por haberme traído la existencia y por haberme dado su nombre, por haberlo conocido y por tener la relación que tengo con Él. Lo amo con todo mi corazón. Le sirvo con todos mis deseos. Hago lo mejor. Algunos me dicen, ay, pastor, pero ¿te gusta cocinar? No me gusta cocinar, hermano. A nadie le gusta cocinar. Pero lo hago porque me gusta que la gente coma. Me gusta ver a la gente ser feliz. Por lo menos te dicen, ay, qué buena. No le dicen, qué buena la comida. Qué buena la salsa que hizo el pastor. Pero eso es una bendición. Usted hace cosas porque te agrada ver que otros lo disfrutan. Y así es Dios. ¿Qué se beneficia Dios de nosotros? ¿De qué? ¿Necesita acaso Dios de ti algo? ¿Qué hay en ti que le puedas ofrecer a Dios? ¿Qué hay en ti que Dios diga, wow? Que todo lo que damos a veces son problemas. Pero un ser que verdaderamente te ama, es fiel, está siempre contigo, que nos ha guardado en una pandemia tan terrible, que nos ha proveído toda su bendición, que el gobierno nos ha mandado dinero en este tiempo de tragedia. No, hombre, entre más tragedia, como alguien dijo, no estamos en crisis, estamos en Cristo. Y eso es lo que ha pasado con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es generoso y es bondadoso. Por eso dice la palabra, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de tus beneficios. Él es quien te perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y misericordias. Ese es nuestro Dios, el Dios que lo puede todo, el Dios que lo hace todo, el Dios que te respalda en todo y que está contigo para siempre. Así que les dejo esta inquietud en esta mañana, esperando que esta palabra pueda ser efectiva en tu vida y aprendas el secreto de llegarle a Dios con amor, con servicio, con gratitud y con acción de gracias. El Señor les continúe bendiciendo y continúe llegando esta palabra, transmítela, compártela con otros tus amigos, tus familiares,
y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.